Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación a la gente de MP. Lo que están viendo en pantalla seguramente no le llame a ninguno de ustedes la atención. Es una planilla electrónica de fines de los 70 de una empresa que se llamaba VisiCalc. Nada extraordinario, por supuesto, y la mayor parte de ustedes nunca vio estas pantallas que tenían dos colores, negro y verde. Pero el asunto es que esta planilla electrónica generó una revolución. A partir de la existencia de esta planilla electrónica se creó una revolución que recién empezó a decaer en los últimos 2 o 3 años. Una de las causas más importantes del crecimiento de los PCs fue que a alguien se le ocurrió que en un PC se podía hacer una planilla electrónica. Antes de que existiera la planilla electrónica, los PCs, que en ese momento llamaban microcomputadores, era un hardware bastante interesante, pero nadie sabía muy bien para qué usarlo. Estaba ahí y nadie sabía para qué usarlo. Hasta alguien dijo, bueno, yo puedo usar esto para hacer números, etcétera, etcétera. Y eso generó un universo nuevo. Todo el mundo que tenía que hacer números tenía una utilidad para el PC. Y eso generó, digamos, ya les digo, una industria que recién la industria del PC empezó a decaer en los últimos 2 o 3 años, es decir, que duró decenas de años. Ese impacto fue tan fuerte de esa aplicación que se empezó a llamar, fue la primera aplicación que se llamó de Killer Application. Killer Application en el sentido es una aplicación que generó que una plataforma se pudiera multiplicar enormemente. Así que la pregunta que tengo hoy es, hoy estamos viendo una situación bastante similar a la que se vivió fines de la década del 70 y comienzos de los 80 con los PCs, pero ahora no con los PCs, sino con los teléfonos y las tabletas, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Le voy a llamar de Smart Devices para juntar las dos cosas. Cuando digo Smart Devices son teléfonos y tabletas. Así que la pregunta que tengo es, ¿cuáles son las Killer Applications? No para los PCs, que ya sabemos cuáles fueron, sino para los Smart Devices. ¿Cuáles son las Killer Applications para ahora? Y como estamos acá en el MP Update, le voy a hacer un poquito más fina la pregunta, es ¿cuáles son las Killer Applications de Smart Devices en el área de la salud? Entonces, bueno, se me ocurren un montón de aplicaciones. Algunas, por ejemplo, ya las mostró a la perfección el doctor Luna. Yo diría, por ejemplo, si soy un doctor y estoy en un hospital, en un sanatorio, en vez de escribir las cosas en papel, es mucho mejor poder hacerlas en una tableta. Entonces yo puedo, digamos, ya tengo la información del paciente, etcétera, etcétera, puedo prescribir directo, eso va directo a los servers, etcétera, etcétera. Una ventaja bastante interesante. También hay otra bastante interesante, que yo puedo tener un montón de signos vitales del paciente, etcétera, etcétera, digamos, bueno, un montón de aplicaciones de ese tipo. Pero yo no me quería concentrar en este tipo de aplicaciones, sino que la pregunta que tenía era ¿cuál es la Killer Application pero en el área de salud, pero no para los pacientes, sino para todos los que estamos acá, nosotros acá? Es decir, no me refiero a los que están enfermos, sino como dice mi doctor, siempre me dice una cosa, me dice que no hay personas sanas, lo que hay es pacientes no suficientemente examinados. Así que, entonces, ¿cuál es la Killer Application para aquellos pacientes que no estamos suficientemente examinados, ¿no? Entonces, yo para eso le quiero contar 2 historias personales. Es decir, por supuesto que la respuesta final no la tengo, pero tengo alguna idea por dónde se mueven las cosas. Y para eso tengo dos historias personales. La primera es una historia de un amigo mío. Un amigo, para darles una idea, en el momento que comenzó esta historia pesaba 120 kilos, mide 1,72, por lo tanto le da un índice de masa corporal que encaja dentro de obeso clase 3. Es decir, una persona bastante obesa. En determinado momento, hace unos 2 años, me dijo, voy a empezar a correr, quiero empezar a correr. Para mí era una gran sorpresa, yo pensaba que era imposible que pudiera correr, y yo personalmente, que no corro ni el ómnibus, digamos, me parecía más todavía imposible que él pudiera llegar a algo. Lo interesante es la forma que lo hizo, el cómo. Lo que decidió hacerlo, en vez de contratar un personal trainer o salir a correr a lo loco, no sé qué, se bajó una aplicación. Se bajó una app que le decía cómo correr 30 minutos, durante 30 minutos corridos en un entrenamiento que duraba 30 días. Es decir, el objetivo de él que tenía era correr 30 minutos dentro de 30 días.
La aplicación era bien fácil, lo que le decía era, cada vez que salía a correr le decía, bueno, ahora camina. Caminaba, a los 2 minutos le decía, ahora corre 1 minuto, y así por intervalos, después la próxima vez era un poco más difícil, etcétera, etcétera. El asunto que al final consiguió correr, cuando llegó los 30 días, efectivamente corrió 30 minutos, lo cual ya para mí era una sorpresa, pero mayúscula, de que podía hacer eso, ¿no? Digamos, se entusiasmó más, siguió haciendo y tenía que correr, se le ocurrió correr, eso fue en octubre más o menos, quería correr la San Fernando. La San Fernando es el 6 de enero, son 10 kilómetros, digamos, lo cual para mí también, ¿no? Digamos, es decir, era imposible que lo pudiera hacer. Siguió haciendo el entrenamiento con la aplicación, que le siguió diciendo cómo correr efectivamente los 10 kilómetros, y bueno, y corrió la San Fernando. La corrió 10 kilómetros, la corrió en 1 hora 16 minutos. 1 hora 16 minutos no es un gran tiempo, más bien es un tiempo malo, pero, digamos, pero para alguien que hace 30 días y pesaba 120 kilos, hace 2 meses antes, y no había corrido nunca en su vida, haber corrido 10 kilómetros y haberlo hecho en eso fue, digamos, para mí fue un gran llamativo de cómo había conseguido usar una aplicación para conseguir algo que era bastante imposible de pensar. Otra cosa interesante que pasó es que después él quiso seguir, digamos, él quiso decir, bueno, yo quiero correr más kilómetros, y el asunto es que no conseguía correr más, es decir, corría 11 kilómetros, 12 kilómetros, pero era imposible, digamos, no podía superar, digamos, había llegado a una barrera que no pasaba, hasta que en determinado momento se compró, ¿vieron esas bandas para medir el ritmo cardíaco? Que estaba conectado a la aplicación, y ahí entendió por qué no estaba consiguiendo correr más. Y no estaba consiguiendo correr más porque entraba en lo que llama en un ritmo anaeróbico. Es decir, sus pulsaciones eran tan altas que no conseguía trabajar en un ritmo aeróbico. Y cuando pasa eso, uno tiene unos 2 o 3 kilómetros más, pero no tiene más, digamos. Y después deja de correr, digamos. Es imposible que siga corriendo. Al tener la franja esa y al tener la aplicación, lo que consiguió hacer es pasar un entrenamiento que nunca entrara en el ritmo anaeróbico. Y al no entrar nunca en el ritmo anaeróbico, consiguió correr, y hoy corre regularmente 18 kilómetros. Está entrenando para correr media maratón y va efectivamente a correr media maratón dentro de muy poco. Es decir, que consiguió una cosa que para mí era absolutamente insólita, y lo hizo con esa combinación de la aplicación en el teléfono y de sensores que tenía que le estaban ayudando a cómo correr. Si lo ven en esta gráfica, la gráfica roja, lo que ven es el ritmo cardíaco. Van a ver que nunca llegó, en esos 18 kilómetros, nunca llegó a más de 152 pulsaciones por minuto, lo cual, dado su físico, estaba dentro de su ritmo aeróbico y no anaeróbico, y con eso consiguió hacerlo. Así que, digamos, fue un hecho bastante interesante que a mí, una de las primeras cosas que yo vi que una aplicación estaba siendo muy buena para la parte de salud, en este caso el propio bienestar. Pero siempre las tecnologías tienen sus lados buenos o sus lados malos, pero siempre aportan información y siempre aportan conocimiento. Durante todo este proceso, la pregunta que se deben estar haciendo todos, ¿no? Empezó con 120 kilos, ¿cuánto pesa ahora? Pesa 102 kilos, es decir, bajó bastante. Ahora ya está en el borde entre la categoría de, si baja 1 kilo más, pasa de obeso clase 2 a obeso clase 1. Está en ese borde para pasar. Así que bajó bastante, digamos, y la básica fue haciendo este ejercicio. Es decir, cambió algo su dieta, pero no demasiado. No es que hizo una dieta especial ni nada por el estilo. La base fue en esto. El asunto que con el paso del tiempo, también él, digamos, y por ayuda de la tecnología, pudo responder una pregunta que siempre se había hecho en su vida, ¿no? Que es, ¿por qué era obeso? ¿Por qué él había llegado a pesar los 120 kilos? ¿No? Y él tuvo una respuesta muy concreta. No todo el mundo la puede tener. Ojalá todo el mundo pudiéramos saber qué pasa con nuestro cuerpo. Pero en el caso de él, la tecnología lo ayudó hace muy poco para responder. Y el asunto es que se hizo un estudio genético de 23andMe y le dio que el marcador ese que están ahí, que no sé qué es, un marcador genético que tiene ese número muy interesante, que tiene el 6% de la población mundial es el responsable de su obesidad, o una de las causas más importantes de su obesidad. Así que, digamos, en el caso de mi amigo, digamos, puede asignarle a causas genéticas el resultado de su peso. Yo me hice ese mismo control de 23andMe y me dio que si tuviera que asignarle algo de sobrepeso a mi genética serían 2 kilos.
Así que, digamos, si engordo es porque comí nada más, no tengo otra justificación en este caso. Bueno, este fue entonces el primer ejemplo que tenemos de una aplicación que sirvió para hacer algo que a priori parecía imposible. Ahora, déjeme contar la segunda historia. La segunda historia es personal mía, digamos, algo que se me ocurrió hacer a mí. Cuando surgió toda esta revolución de los smart devices, yo dije, yo soy un programador, digamos, y yo estaba sintiendo que me estaba perdiendo una revolución. Es decir, había programado todas las otras computadoras en mi vida, pero nunca había hecho una aplicación para un teléfono, nunca. Entonces dije, yo quiero hacer una aplicación para un teléfono. Entonces dije, voy a hacer una en mis ratos libres, en los fines de semana. Entonces voy a hacer una, y la que se me ocurrió hacer es una para controlar el peso de las personas. Un poco por broma, digamos, le puse Peso Book. Es decir, en vez de Facebook, en vez de registro de caras, un Peso Book, un registro de pesos. Un poco una broma. Digamos, es una aplicación, la subí, la puse en la Apple Store, en la Android, en la Google Store, y la publiqué en Twitter. Y básicamente para lo que sirve es para llevar el peso que uno tiene, pero aprovechando que es una aplicación y que los datos están en el server, da mucho más información que la información de una balanza. Por ejemplo, uno de los hechos interesantes es, además de cuánto uno pesa, cuánto uno está respecto al promedio. Es decir, si todas las otras personas del mismo sexo tuvieran la misma altura, le dice cómo están respecto al promedio. En este caso, por ejemplo, esta persona está 12 kilos menos que el promedio. Le da alguna otra información, digamos, por ejemplo, el índice de masa corporal y cuánto le falta para cambiar de categoría, digamos. En este caso, si sube 2 kilos, ya pasaría a sobrepeso, es decir, está normal, pero sube 2 kilos, y así, bueno, y alguna tendencia, digamos, de cuánto es el último mes, el último año, etcétera, etcétera. Bueno, yo subí la aplicación, la puse en Twitter, esperando que mis amigos usaran y les encantara la aplicación y demás. El asunto que muy pocos de mis amigos me usaron la aplicación, es decir, no tuve mucho éxito en mi entorno inmediato, pero digamos, el solo hecho, nunca hice publicidad, nunca hice nada, lo único que hice es, la subí en las dos, y hizo que se empezara a usar. Y para que tengan una idea, hoy tengo 93.000 usuarios. Es decir, hay 93.000 usuarios de Peso Book y están creciendo a un orden de 3.500 nuevos usuarios todos los meses. Es decir, es una cosa que yo nunca me había enfrentado a esa situación. La otra cosa que me resultó interesante, digo, bueno, voy a hacer, ya que soy un programador, voy a hacer un programita para ver qué pasó con la gente que estaba en Peso Book. ¿Subió o bajó de peso? Es decir, esas 93.000 personas en su conjunto, ¿subieron o bajaron de peso? ¿Qué les parece? ¿Cuánto? 143 toneladas. 143 toneladas menos. Me siento bastante bien porque siento que ayudé al mundo a que pesara 143 toneladas menos. Como programador era una cosa que nunca había esperado en mi vida haber llegado a eso, ¿no? Pero bueno, el asunto que es eso. De hecho, digamos, a partir de ahí, y dado que tengo 93.000 usuarios, ahora tengo la costumbre de pesarme todos los días. ¿Tá? Yo me peso todos los días. No es una cuestión que esté muy preocupado por mi peso personal. Lo que pasa es que yo me preocupo si funciona la aplicación. Porque si no llega a funcionar, que 1 o 2 veces por año me pasa, sé que voy a tener 200, 300 mails de gente que pasó con mi aplicación, ¿no? Entonces, así que yo mantengo esa costumbre. Así que bueno, esos son dos ejemplos. Una aplicación para correr y una aplicación para el control de pesos que ayuda a estos pacientes no suficientemente examinados. Ahora, de la misma manera que le mostraba VisiCalc y parecía una cosa muy vieja, si yo le muestro hoy una planilla electrónica, no tiene nada que ver con aquella planilla electrónica. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo pienso que está pasando y va a pasar con las aplicaciones. Es decir, estas aplicaciones que le mostré son VisiCalc, son la primera generación. Lo que vamos a asistir y lo que estamos asistiendo es a toda una nueva generación de nuevas aplicaciones. Para darles una idea por dónde me parece que vienen los tiros, digamos. Déjenme volver al ejemplo de Peso Book. Estoy muy contento y demás, pero aplicaciones como Peso Book tienen 2 problemas graves. La primera es que la gente no le gusta recibir malas noticias. Así que, digamos, cuando sabe que se portó mal no se pesa.
Es decir, el peor día, yo tengo todo el gráfico de cuándo ingresa la gente. Entonces, ¿cuál es el día que menos la gente ingresa pesos? Domingo y lunes. Domingo y lunes es un día malo. ¿Saben cuál es el día de semana que se anota más gente? El domingo. No sé por qué, pero es el domingo, digamos. La aplicación no la sé. Yo soy el programador. Yo no. Bueno, el asunto que entonces la gente no le gusta recibir malas noticias. Así que si va adelgazando, va muy contento con PesoBook. Si la cosa viene mal, no entra más pesos y punto, digamos. Ese es un problema. El otro problema es que la gente, digamos, se pesa en la balanza pero no la anota. ¿Sí? Y eso es una razón, en realidad es una razón del éxito de PesoBook, porque antes, digamos, anotarlo en un PC era mucho más complicado. Como tengo el teléfono conmigo, lo hago mucho más rápido. Pero de cualquier manera, todavía falta, digamos, el hecho de automatizarlo más. Bueno, cualquiera de esos dos problemas son hoy o están en vías de resolverse o tienen la tecnología los va a ayudar a resolver. Por ejemplo, vamos a ver el segundo, digamos, la gente no anota por comodidad y demás. Lo que tenemos hoy es cada vez más sensores que hacen que nosotros no tengamos que anotar, que no seamos nosotros responsables de los datos. Por ejemplo, lo que hay hoy es un poco caro, pero ya hay, y si es caro va a ser barato, son las balanzas electrónicas que tienen conexión con Wi-Fi. Entonces simplemente lo que hago es, yo me pongo la balanza y automáticamente me pasa la aplicación, el dato a mi aplicación. De hecho, digamos, es muy probable que en algún momento lo que tengamos ni siquiera tengamos una balanza y cada vez que pasamos por algún lugar, digamos, en mi caso sería la salida del baño, digamos, automáticamente me pese y ya está. Y ahí reciba la información. Eso lo que quiero decir es, hay una enorme tendencia a existir un montón de sensores que se están conectando a la aplicación y que hacen las aplicaciones tremendamente útiles. Una de ellas, por ejemplo, también es el caso del famoso aparatito de control de presión, digamos. El aparatito de control de presión quedó obsoleto hoy, digamos. Hoy lo que hay es, sigue habiendo no sé cómo se llama, digamos, pero la parte que te aprieta, pero no tiene más nada que eso. Porque automáticamente con Wi-Fi se conecta a la aplicación. Es decir, no tiene ningún lector, no tiene nada. Te pones esto y automáticamente de la aplicación se hace. La tendencia es tan grande de esa cantidad de sensores, y va a haber cada vez más, que hasta se le pusieron un nombre. El nombre que le pusieron son accessories, que quiere decir accesorios para aplicaciones, accessories. Es donde hoy hay mayor nivel de innovación. Es decir, en los teléfonos celulares hoy no hay tanta innovación. Los teléfonos están bastante estables, después de mucha evolución ahora están bastante estables. Pero en sensores para los teléfonos es enorme lo que sale, la enorme cantidad de innovación que hay. Y por eso cada vez que voy a Best Buy me voy al área de accessories para buscar qué accesorios puede haber. En el área de salud y en otros temas, ¿no? Digamos. Así que bueno, esa es la forma de resolver el problema de que no tenga que anotar. Es mucho más sofisticado, el problema es, ¿qué hago con la gente que no le gusta recibir malas noticias? ¿Cómo hago que continúe pesándose a pesar de que los datos son malos? Bueno, ahí no hay sensor que me sirva, ahí lo que tengo que hacer es software, ahí lo que tengo que hacer de alguna manera es software que me ayuden que vayan a favor de la naturaleza humana, de tal manera de, bueno, está bien, el dato es malo, pero de repente hay algo bueno en lo que están diciendo, o de repente puedo conseguirlo de alguna otra manera hacerlo. ¿De acuerdo? Así que lo que tenemos que ver es qué software hoy ya conoce en profundidad la naturaleza humana. ¿Quiénes son la gente que fabrica software hoy que conoce en profundidad la naturaleza humana? ¿Quiénes son? ¿A quiénes se les ocurre? ¿Quiénes son los que fabrican software que saben muy bien cómo enganchar a la gente en un software y estar constantemente usándola y nunca dejar de usarla? ¿Quiénes son? Las redes sociales puede ser, pero otros, los juegos. El ejemplo de los juegos. Es decir, la gente que hace juegos son las que más entienden la naturaleza humana. Entonces la pregunta es, ¿por qué no usar las técnicas que esta gente sabe, que las conoce muy bien, pero aplicarlas al área de la salud? No es una idea que se me ocurrió a mí. Eso tiene un nombre, el nombre se llama gamification.
y es la idea de poder usar técnicas que se usan en los juegos, pero para cosas interesantes o para cosas importantes como, por ejemplo, el tema de la salud. En el caso de PesoBook, ¿cómo se podría usar? ¿Qué quiere decir gamification en el área de la salud? Bueno, lo que quiere decir es, por ejemplo, yo en realidad le puedo dar un premio, no porque bajó de peso, sino por la cantidad de pesos que se anotó. Entonces, que la gente esté más interesada en anotar pesos que en el resultado si bajó o no. La otra es que puede haber grupos de personas, entonces en realidad que sea el grupo el que baje, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que se pueden aprovechar si uso las técnicas de gamification. Así que, y para terminar, lo que yo le quería decir, hay dos mensajes que me encantaría que les quedaran de mi charla. La primera es, si ustedes están interesados en algún tema de salud personal, digamos, tanto sea, bueno, como hablaba Luciana, de nutrición, de mejorar el estado físico, lo que sea, comiencen buscando una aplicación. Lo primero que tienen que buscar, si quieren cambiar algo en su vida en este tipo de áreas, busquen una aplicación. Eso es lo primero. Y el segundo mensaje es, miren, estamos en la primera generación de aplicaciones. Este es un mundo increíble. Así como la gente de Bicicalc no era nadie y después construyeron un imperio, yo creo que hoy cada uno de nosotros tenemos la enorme oportunidad de que se nos ocurran esas aplicaciones. Ese tipo de aplicaciones todavía es un mundo nuevo, todavía es inexplorado. Con el paso del tiempo ya no va a haber más lugar para la innovación individual, pero hoy todavía sigue habiendo un camino enorme para la innovación individual. Vayan mirando el mundo de la forma es qué aplicación puedo hacer para mejorar este mundo. Estimados amigos, muchas gracias.